Carlos Torres, parroquia Santuario Nuestra Señora del Tránsito, también exalumno de... Allá atrás. José Montenegro, parroquia será Ramírez. Claudio Ríos, asistente del barrio La Loma. Bien, muy bien. Un aplauso. De la catedral. De la catedral. Cerquita. Yo de catedral y Claudio Ríos. Bien. La reina Sandra de catedral. Mariela Fontanese, que pertenece a la Basílica del Carmen. Del Carmen. Silvina Maratini, de la parroquia Nuestra Señora de la Catedral. Bien. Alejandro Interventa del Sagrado Corazón de Jesús de Santa Fe. Sí, Silvia Faría de la Basílica de Carmen. Bien. María Escalón y está el Centro Espiritual de Santa María. Y bueno, a la parroquia Nuestra Señora de Fátima. De Fátima. Bien. Y ahí tenemos alumnos. Ramiro, ¿estás? Ramiro, Claudia, Irma, Marta. Soy yo. Ah, esa sos vos. Marta. Ramiro. Presentate, Ramiro. Sí, se está presentando, no escucho eso. Mi nombre es Ramiro Laurenti, de Galvez, parroquia Santa Margarita de Escocia. Muy bien, Ramiro, gracias. Claudia, ¿estás? Lucina, Irma. No está. Bueno, no están. Bueno, Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia y soy catequista de la Parroquia de La Paz, de acá de Santo Tomé, y en realidad de la Capilla de Divina Misericordia que pertenece a la Parroquia de La Paz. Y bueno, terminé el cursado del Instituto de San Pío X y bueno, como me interesó el módulo, quise seguir conectada, digamos, al instituto. bien, gracias, Claudia. ¿Y faltó alguien más? Sí, que no se pudieron activar los teléfonos. Luisina no puede conectar el audio y ahí se estaba conectando María. Bien. Hola, soy Irma de la Capilla San Vicente de Paúl. Bien, bienvenida, Irma. Bien, ¿estamos entonces? Martita. Buenas noches, soy María de la parroquia Lourdes. Bueno, yo soy Marta y los ayudo un poco. Bueno, yo soy Jandri de la parroquia San Genaro de San Genaro. Así que feliz de encontrarlos y de que estemos acá todos reunidos con este profesor que vamos a ver sobre una constitución pastoral que nos viene como anillo al dedo en estos tiempos. Sí, la verdad que sí. Como anillo al dedo. Así que bueno, adelante, profe. Bueno, lo felicito a todos por el esfuerzo de cada uno de sus lugares. Andri, que se hace 135 kilómetros para estar acá. Pero bueno, la verdad, un reconocimiento especial al señor que viene de La Loma. Entrar y salir de La Loma a esta hora es realmente... Yo estuve de pastoral en La Loma un diciembre, íbamos y veníamos todos los días del seminario en colectivo, y digo, la gente que trabaja, que vive acá y tiene que salir a trabajar todos los días, realmente es un sacrificio enorme, así que bueno, felicitaciones. Hacemos una oración y nos metemos un poco. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, va a estar todo el tiempo ahí, ¿cierto? No, pero tienen que apagar los micrófonos. A ver, gente, tiene que apagar los micrófonos. Yo los silencio si vos querés. Porque se hace...
Bueno, arrancamos, ¿eh? Yo primero, yo sé que Sergio les robó la semana pasada de un ladrón. Tenía que dar 1 hora y media y terminó dando media hora, no sé cuánto. Pero bueno, quiero saber, digamos, porque yo sé lo que él iba a dar, no sé hasta dónde llegó, no sé si por ahí les quedó por alguna pregunta. Retomamos un poquito lo de la semana pasada, que es como la introducción. Así que no sé si ustedes, ¿qué se acuerdan de la semana pasada? Esa sería como la pregunta. Mira vos, interesante. ¿Pero qué dijo? Además de decir eso, tiene que haber dicho algo. Ah, sí. Ajá. Por eso otro libro también. Un periodista que estuvo en la época del Vaticano II. Sí, yo tengo lo que le entregó, yo lo leí también, pero no sé hasta dónde. Listo. El esquema. Bueno, a ver, entonces vamos a retomar alguna cosita. Ajá. Vamos a retomar algunas cositas. O sea, vieron no sé si este título vino del instituto o si se lo puse yo, Gaudium et Spes, 60 años después. ¿Es del instituto el título? No. ¿Se lo puse yo eso? Ah, bueno, pues no sabía de dónde. Porque, bueno, estamos en el año, más a fin de año, en el que la Gaudium cumple 60 años, ¿no? No todos los documentos del concilio, algunos ya cumplieron 60 años, porque vieron que arrancó en el 62 y terminó en el 65, ¿no? Y la Gaudium fue uno de los últimos, casi, ¿vieron cuando estás comiendo en una casa y te están barriendo? Y che, hay que, bueno, vamos porque, bueno, así fue, así terminó la Gaudium, ¿eh? Dijeron, che, ya está, y la mandamos así como está. Tuvo una redacción muy complicada, de la que primero digo alguna cosita un poco de chusmerío intraeclesial, pero también yo creo que esas cosas nos hacen bien para entender, así como uno ve el Evangelio y ve que los apóstoles tenían un montón de dificultades, se peleaban entre ellos, no le entendían a Jesús y qué sé yo qué más. Eso se repite y se va a seguir repitiendo y se repite en nuestras parroquias, en nuestros consejos pastorales. Nunca estamos todos de acuerdo, nunca las cosas salen como nosotros queremos, pero siempre salen como Dios quiere. Entonces, la Gaudium salió un poco así. Primero el concilio no se lo esperaba a nadie, no como al Papa León, digamos, ¿no? O como al Papa Francisco, bueno, no se lo esperaba a nadie. El concilio eligieron a Juan XXIII como Papa, con 80 años, dijeron, bueno, un Papa de transición, para que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? En 2 o 3 años se muere. En esa la pegaron, pero el tipo les convocó un concilio. Nadie se lo esperaba. Según el Papa Juan XXIII, dice que estaba rezando y que de repente sintió que tenía que convocar un concilio. Menos mal que no estaba tan difundida la marihuana en ese momento, porque si no voy a decir, no, pues el Papa me parece que estuvo haciendo otra cosa, no rezando. Porque realmente o es de Dios o era una locura. Muchos pensaron que era una locura. Para muchos fue una locura. Y sin embargo, hoy estamos totalmente convencidos de que fue de Dios, ¿no? Entonces, como se convocó así y nadie lo tenía como en la mira, muchos de los temas del concilio también no se sabía bien. Creo que ustedes ya lo saben, pero sobre todo los que terminaron, los que son egresados, que había un montón de movimientos en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? El movimiento ecuménico, el bíblico, el patrístico, el litúrgico. Bueno, todo eso confluyó en el concilio, ¿no? Y estaba estos temas que, está el tema de la iglesia, el tema de la Biblia, el tema de la liturgia, ¿no? Las grandes constituciones, y había un montón de temas que tenían que ver con un mundo que cambiaba rápidamente, que se movía, que la iglesia no estaba del todo agarrándole pudiéndole seguir el tranco, y metieron todos esos temas en un conjunto de temas varios, ¿no? Como cuando uno da los avisos parroquiales, bueno, lo que no me entró en la homilía, lo digo ahí,
temas varios. Y como suele pasar en los organismos del Vaticano, sobre todo en lo que en aquel momento era el Santo Oficio, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe, armaron un esquema que se llamaba De Ordine Moralis, ¿no? El esquema De Ordine Moralis, del orden moral. Es un texto moral, ¿no? La Gaudium et Spes. Algunos decían, no, estos temas tienen que ir a la Lumen Gentium, porque van a hablar de la iglesia, por eso ahí no dice, iban a LG, LG no es una marca de celulares, también el Lumen Gentium. O no eran pilas, AA Apostólica Mactositatem, que era el documento sobre los laicos, estos temas tienen que ir para el tema de los laicos. No, hacemos un documento en sí, ¿no? Ese documento fue recensado, así como el Vaticano, vamos a decir, la Curia Vaticana, los dicasterios lo presentaron, los padres conciliares lo agarraron y dijeron, no, esto es lo que vemos, pum. Lo rechazaron totalmente, se armó lo que llamó el esquema 13, un poquito más armado, y ese texto tuvo 8 redacciones. Es decir, lo presentaban, lo bajaban, lo presentaban, lo bajaban, lo presentaban, lo bajaban. Y el último texto, el que yo le digo que tuvo 20.000 correcciones antes de tener lo definitivo. Y en ese interín hubo discusiones de un lado, discusiones del otro. Inicialmente fue redactado por franceses o peritos de lengua francesa. Esto va a ser muy importante, ahora vamos a ver por qué. Ahí está Suenens, Guano, y ese que no sé la verdad cómo se pronuncia, Upman, que es francés. Upman y Guano. Upman seguro era sacerdote, era perito, era teólogo, ¿no? Suenens era uno de los cardenales, era un obispo, uno de los padres conciliares. Ahí ellos le aportaron al texto toda la vertiente existencial, ahora nos vamos a detener un poquito hoy especialmente, toda la vertiente existencial, es como que le dieron esa impronta sobre el drama del mundo actual. Cuando cuando empezó a ser leído y discutido, los teólogos alemanes, entre los cuales estaba Ratzinger y Rahner también, que es muy importante, y el padre Haring, los alemanes tienen, mientras los franceses tienen más esta vertiente existencial, vieron que tuvieron un montón de pensadores existencialistas, como Sartre, como Camus, entonces los alemanes tenían más como la formación histórica. De Alemania viene la incorporación de la historia dentro de la teología y de un desarrollo grande de la ciencia histórica tuvieron ellos. Entonces, no, no es solamente lo existencial, no el drama del tipo viviendo en el mundo, sino la historia. Y entonces ahí aparece la idea esta de signo de los tiempos, tan fuerte en la Gaudium et Spes, que también va marcando un poco el contenido y obviamente pues eso nos vamos a detener también la semana que viene. La clave de lectura es la encarnación de Cristo, ¿no? Porque estos son temas, historia y dimensión existencial, son temas más del mundo, más de la filosofía. ¿Cuál es la mirada teológica? Bueno, es la encarnación de Cristo, es que Dios se hace hombre en nuestra historia. Ahí es donde la corriente existencial y la corriente histórica confluyen, porque Cristo es la clave para leer nuestro camino histórico como humanidad, pero también el personal, nuestros dramas, nuestras angustias, va a decir la Gaudium, con una palabra súper existencial, ¿no? Angustias. Se le pone el nombre en un momento de Constitución Pastoral. Acá es donde se da como la gran novedad del concilio, porque estamos hablando, vieron, el concilio tiene 3 tipos de documentos: constituciones, declaraciones y decretos. Donde las constituciones, tradicionalmente en la historia de la Iglesia,
son los textos más importantes y los otros son textos menores. Pero claro, las constituciones siempre fueron dogmáticas. Es decir, pasa algo, hay un problema, hay un lío teológico, bueno, salimos ahí a hablar sobre la Eucaristía, a hablar sobre la Trinidad, a hablar sobre las dos naturalezas de Cristo, pero pastoral, que tiene que ver con la vida de la iglesia en el mundo, con la forma de hacer, una forma de ser que se traduce en hacer, la misión, es como que no entraba en el concepto de constitución. Pero los padres insistieron, es una constitución, tiene que ser una constitución. Y no es dogmática, así que va a ser pastoral. Digo, ¿por qué el gran giro? Porque nosotros a partir de ahí, también la iglesia ha intentado dar un vuelco. Un vuelco que no sé si lo terminamos de dar. Yo venía hablando con Sergio, venimos de la conferencia episcopal, nosotros estuvimos toda la semana ahí, y veníamos hablando un poco dice Sergio, yo la verdad que esperaba, ya un obispo, un papa latinoamericano, yo esperaba un papa europeo, y digo, mira, me parece que no volvemos más a Europa después de esto. Porque bueno, no vamos a plazar con... Pero yo no dejo de admirarme de lo que hace el espíritu, ¿no? Porque un yanqui con mentalidad peruana, ¿entendés? Debe ser la cosa más rara que hay. Bueno, evidentemente, toda esta dimensión pastoral de la Gaudium, yo creo que Europa todavía no la terminó de entender. La Gaudium debe ser uno de los documentos que menos... Y nosotros en Latinoamérica la tenemos mucho más asimilada. Digo, no, yo estuve 2 años en Europa y me asombra que no salen de esquemas medievales en algunos casos. Y por eso, bueno, me parece que el espíritu está como decidiéndose con más a querer meternos en esta onda de... No porque lo dogmático esté mal, al contrario, digamos, también es súper importante, digo, pero entender, digamos, más que salir de escritorios, de aulas y meternos más en los problemas de la gente, ¿no? Bueno, constitución pastoral. Esta característica, este adjetivo de pastoral le valió a la Gaudium una baja estima por parte de la teología durante muchísimo tiempo. Sobre todo los que escribían la teología, ¿no? Porque en América Latina es muy valorada la Gaudium. No sé en otros continentes, no te sé decir en África, en Asia, digo, pero en Europa la Gaudium fue lo menos importante que gestó el concilio, ¿no? Y eso que fueron teólogos de ellos, ¿no? Teólogos belgas, franceses, alemanes, bueno, entonces, pero, o sea, tuvieron la visión, no es que tuvieron la visión, pero no, me parece que no supieron seguirle el trance, ¿no? Entonces fue bastante ninguneada. De hecho, es el único documento del concilio escrito en una lengua vernácula, no en latín, fue escrita en francés, porque tenía tantas palabras que no existían en latín, ¿no? De palabra moderna. Entonces, bueno, y para lograr una precisión, bueno, la escribieron en francés. Bueno, y el esquema es el que le pasó Sergio ahí, ¿no? Que está ahí básicamente resumido. Hoy, después de esta pequeña introducción, como retomando lo de la semana pasada, ustedes cuando quieran pararme, frénenme, me preguntan, nos quedamos charlando sobre eso. No hay problema. Yo pensé, como tenemos tres viernes, hoy nos vamos a detener en el tema de la esperanza en la Gaudium et Spes. La semana que viene vamos a ver la antropología de la Gaudium, ¿no? La mirada sobre el ser humano, ¿no? Que está sobre todo en la primera parte, hasta el número 22. Y el último viernes, el otro, nos vamos a detener en la segunda parte de la Gaudium, que es el vínculo de la Iglesia con el mundo. Que esa parte de la Gaudium es la parte, digamos, obsoleta.
porque tenían cierta razón los padres diciendo, che, vamos a hablar de temas que dentro de 20 años, lo que nosotros estamos diciendo acá, no, ya pasaron. Sí, hay algunas cuestiones fundamentales, porque hablaron de la familia, hablaron de la guerra, hablaron del trabajo, sí, hay como cuestiones que se persiguen, pero claro, de la forma en que habló del trabajo la Gaudium et Spes en 1965, ya hoy, 60 años después, tenemos que estar, digamos, hablando con otras coordenadas, digamos, porque hoy el trabajo se está automatizando, está la inteligencia artificial, se está desregularizando, la verdad que es un mundo laboral radicalmente distinto al de la Gaudium, donde había fábrica, donde vos entrabas de obrero, entraba ahí y te morías ahí, y tal vez tu hijo y tu nieto, y estaba el sindicato, y eso se está muriendo, digamos. Hoy tenés los pibes andando en bicicleta, con Rappi, sin obra social, pensando que acá estoy 2 años, total, después me voy a otro lado, y después me voy a otro lado, y está todo el trabajo del conocimiento, bueno, totalmente. Entonces, ¿para qué sirve lo que dijo la Gaudium? Bueno, algunas cuestiones servirán, otras no, eso lo vamos a ver el último viernes, ¿sí? Ahora nos vamos a quedar en esto, ¿no? En el tema de la esperanza. Aparece por primera vez, no sé por decirlo así, pero la palabra esperanza en un documento del Magisterio. Una palabra que después la vamos a encontrar tantísimas veces. Tantísimas veces. No solamente la palabra spes, sino la palabra gaudium, que van siempre juntas, esperanza y gozo. Gaudium. Nosotros tenemos documentos, Francisco, Evangelii Gaudium, Gaudete de Exultate, bueno, Amoris Leticia, no está la palabra Gaudium, pero está la palabra Leticia, que es alegría, qué sé yo, un montón más. Tenés documento de Benedicto, Espesalvi, cuando Juan Pablo II introdujo a la iglesia en el segundo milenio, habló mucho de la esperanza, aunque no sacó un documento con la palabra esperanza, pero no, están es la predicación de Bantuán, ¿no? Sobre la esperanza, testigos de esperanza, 5 panes y 2 peces, estaba todo ese clima de la esperanza. La esperanza es como la gran virtud teologal de nuestro tiempo, más que la fe y que el amor. No es que las otras no tengan, al contrario, siempre fueron las más fuertes, la esperanza por ahí la más olvidada, sobre todo por algo que los escritores, que los redactores franceses del documento se dieron cuenta, que nuestro mundo es un mundo de angustia, que es un mundo de angustia, ¿no? Los franceses lo saben bien, porque en Francia se sucedieron muchas cosas que no pasaron en otro lado. Primero, un golpe tremendo que sufrió Francia fue el jansenismo allá por el siglo XVIII. Una corriente rigorista tremenda que ahogó la espiritualidad de la gente, ¿no? Sucedió también la Revolución Francesa, que fue como, de alguna forma, fue una respuesta al jansenismo también, ¿no? La Revolución Francesa fue el movimiento laicista, secularista, ateo, más atroz y violento que uno a veces exalta, sí, porque tiene valores, porque hoy nuestras sociedades son deudoras de la Revolución Francesa en muchos aspectos, tiene cosas buenas, de democracia, qué sé yo, pero generó mártires a palada, digamos, ¿no? Y todo eso hace que Francia sea tal vez uno de los países con mayor angustia temprana de los países latinos, de los países occidentales, ¿no? Entonces, de los redactores franceses entra la angustia como clave de lectura del documento. De hecho, hay un tipo que hizo todo un libro, digamos, diciendo que la angustia era lo que estructuraba la Gaudium. A mí me parece como demasiado, porque en realidad le ponen en evidencia la angustia para salir con la esperanza como el instrumento, digamos,
que tenemos nosotros para responderle a la angustia del mundo, ¿no? La historicidad, como decía recién, fue la clave de lectura de los redactores alemanes. Ambas nociones se complementaban. La angustia no está demonizada en la Gaudium, ¿no? Esperen que voy a sacar el texto para leer. Tenía que leer algunas cosas. A ver si lo encuentro. Yo después le voy a dejar como un apuntecito. Lo que pasa es que no llegué a hacerlo. Sí. Debería estar ahí. A ver si. Ah, ya sé por qué. No sé dónde lo tengo hecho. Bueno, tenía que leer algunas cosas y no. No son. Bueno, le iba a leer algunas cositas y no llegué a imprimirlo. Qué raro. Qué raro, che. Acá está, miren. No sé dónde lo tengo. Hay cosas que no termino de entender de la tecnología. ¿Por qué aparece en un lugar y no en otro? Bueno, la angustia no viene demonizada como algo malo, ¿viste? Hoy nosotros sentimos angustia, por ejemplo, y enseguida vamos a que nos mediquen, ¿viste? Vamos al psiquiatra o no sé. En cambio, para esta gente, la angustia era una experiencia media, primero, existencial, digamos, un signo propio del ser humano en búsqueda de absoluto y al mismo tiempo apretado por las circunstancias, pero entendiendo que las circunstancias no me terminan a mí de definir, ¿no? O sea, que este sistema, que este tiempo, que estos límites, que este problema, que esta enfermedad, que yo tenga este trabajo y no otro, que esté, no sé, no termina de definir, aun cuando mi corazón quiere algo más siempre, ¿no? Busco un anhelo de plenitud que no condice con los paredones de la realidad. Bueno, eso provoca angustia, dice, pero la respuesta nosotros la tenemos en Jesucristo, ¿no? Es como que la angustia que el ser humano experimenta, Jesús es la gran respuesta, ¿no? Entonces, le voy a leer unas cositas sobre la angustia de la Gaudium. Dice, son varias citas, les voy diciendo a medida que voy leyendo la cita qué numerito de la Gaudium es. La Iglesia no está contra el mundo. Esta es la gran postura de la Gaudium que es importante. No está contra el mundo, ni frente al mundo, ni sobre el mundo. Está en el mundo. Esto es súper importante. ¿Ves? Esto es algo que todavía no sé si llegan a entender del todo, digo en Europa, pero incluso algunos de nosotros, ¿no? La Iglesia contra el mundo, ¿viste? Si hacen algo, tenemos que ir nosotros, a pelearnos con todo el mundo. La Iglesia frente al mundo. Bueno, está bien, no nos peleamos, pero vamos
atrincherando nuestras cosas, nuestra sacristía, nuestra aulita de catequesis, que ellos hagan lo que quieren, nosotros estamos de este lado, frente al mundo. Sobre el mundo, ¿no? Acá nosotros la tenemos clara, el otro no la tiene clara. Mirá lo que piensa, mirá lo que dice. No, en cambio nosotros tenemos la posta. Este está todo tatuado, tiene el pañuelo verde, debe estar equivocado. Y nosotros no. Ojo que esa la tenemos nosotros a esa forma de pensar también, ¿eh? No, estamos en el mundo. Significa que las dudas del tipo ese, que vos te parece que tapirucho, lo que fuera, mirá como, las dudas del tipo ese, los miedos del tipo ese, y va a decir la Gaudium, las angustias del tipo ese, son también las angustias de la iglesia. Son las nuestras, ¿no? Por eso comparte las tristezas y las angustias del hombre de nuestro tiempo. Gaudium Spes 1. Así arranca el documento, ¿no? Las siente y las vive, las sufre y las comprende. Pero increíblemente también el mundo tiene gozo y esperanza que pertenecen a la iglesia. Porque no es solamente, bueno, lo que sufre la gente también lo sufrimos nosotros, no. Sino que los gozos y la esperanza del otro, del que está fuera, del que piensa distinto, también son los nuestros. Es buenísimo, es el primer renglón, de la Gaudium. Y todavía no lo entendimos. Todavía no lo entendimos. Porque dice, sigo citando como salteadito el número 1, porque nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el corazón de la iglesia. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, ahí el texto original dice expectaciones, no es spes, que no es lo mismo la spes que la expectación. Expectaciones cuando, ojalá que llueva mañana. La esperanza es otra cosa. La esperanza es certeza, ¿no? Este es Gaudium Spes 4, párrafo 1. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. La índole dramática del mundo se especifica más adelante al referir que a los hombres de hoy, y acá es Gaudium Spes 4, párrafo 5, a los hombres de hoy la inquietud los atormenta y se preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la actual evolución del mundo. El curso de la historia presente es un desafío al hombre que le obliga a responder, ¿no? Fíjense, ahí termina la cita, ¿no? ¿Cómo sigue repitiendo angustia y esperanza, angustia y esperanza? Eso va a repetir en todo el documento. Entonces, la angustia en realidad te obliga a responder. Digo, esto es muy importante. Nosotros, primero, es súper importante conocer nuestro propio corazón, cuáles son nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros dramas, nuestros pires, nuestra incertidumbre, lo que fuera. Porque ahí vamos a entender al otro. ¿Viste? Entonces, cuando el otro viene con alguna de estas cosas, vos podés decirle, yo te entiendo. A mí lo que me ayuda es Jesús. Ahí está. Ahí está la Gaudium. Pero vos haces lo que vos quieras. En estos días, con la muerte de Francisco, algunos obispos salieron a los medios, sobre todo los obispos de Buenos Aires, ¿no? Que están más cerca de los medios de mayor difusión, pero se despertó en mucha gente atea, agnóstica, se despertó como la pregunta. ¿Viste? Es como que la pregunta está en el corazón, está ahí, ¿no? Y hay uno particularmente que le hizo una entrevista a Monseñor Carrara, que es el arzobispo de La Plata. Muy linda la entrevista, en Cenital está, en YouTube, ¿no? Se le hizo, el periodista se llama Iván Jadrowski. Iván Jadrowski es judío de origen, de formación, de crecimiento, es agnóstico. Y entonces en un momento Jadrowski le dice a Carrara, le dice, para los que no creemos, bueno, la verdad que no sé ahora si no creo. Lo que despierta, y no los discursos de Francisco,
el testimonio. Una vida, digamos, que genera preguntas, ¿no? Al observar al hombre, Gaudium Spes 12, hundiéndose hasta la desesperación y comprobando que la duda y la ansiedad se siguen en consecuencia, ¿no? La duda, la ansiedad, la desesperación, fíjense un lenguaje totalmente existencialista, ¿no? La Iglesia no puede más que decir que, Gaudium Spes 18, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre, dándonos la esperanza de la vida eterna. Bueno, hay un montón de citas más, digamos, ahí. Cuando después les pase el apunte, se los voy a pasar, van a poder leerlo y ver como el salpicado acá, allá, en el 18, en el 19, en el 20, en el 22, bueno, como que está siempre esto, ¿no? Como que a la angustia tenemos la esperanza, ¿no? Es lo que le podemos ofrecer al mundo, la esperanza. De hecho, en la segunda parte, donde ahí está muy marcado por la Guerra Fría el documento, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un tipo apriete un botón y que el mundo explote, después de las bombas nucleares, digamos, estaba como muy a flor de piel, digamos. ¿Se acuerdan que Rusia tenía los misiles en Cuba directo a Estados Unidos, que si Juan 23 no intervenía, se iba todo al bombo? Bueno, eso estaba continuamente, digamos, en el corazón de la gente, ¿no? Y entonces podemos pasar de un momento al otro del mundo, digamos, del desarrollo, del bienestar, de la posguerra, donde todo florecía, podemos pasar de nuevo a un apocalipsis total, digamos. Entonces, bueno, están las dos cosas. Bueno, hay 4 motivos de angustia que el documento, vamos a decir, como que individúa ahí. Que la época sea una época de cambios. Hoy ya se está hablando de un cambio de época, no de una época de cambios. Todavía la Gaudium habla de una época de cambio, como mucho vorágine, pero ya Francisco ya hablaba de un cambio de época. Una época marcada por la racionalidad técnico-científica. Ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos. Una época de disolución institucional. Esas son como las tres cosas que alimentan la angustia desde afuera del corazón del hombre, ¿no? Y desde el interior, digamos, una época de fractura interna de la persona. El drama de la libertad, el drama de la soledad, bueno, había otro ahí que no, ahora no me lo acuerdo. Y después al final voy a cerrar con algo de Francisco, ¿no? De la presentación que hace Francisco de esto. Y lo voy mechando con algunos pensadores. Básicamente 3. Erich Fromm, que es psicólogo. En realidad estos son medio todo, ¿viste? Pero bueno, fundamentalmente Erich Fromm es psicólogo, Zygmunt Bauman, que es sociólogo, y también, sí, ¿viste? Como que... Y Viktor Frankl, que es médico, psiquiatra, ¿no? Viktor Frankl. Los 3 son judíos, mira, paradójicamente. Erich Fromm dice, bueno, primero que la palabra cambio, o un derivado de la palabra cambio, mutación, transformación, lo que fuere, digamos, está en casi todos los párrafos de la Gaudium. Impresionante. Como que lo dice continuamente. Como que ya el mismo documento ya está reconociendo que no va a servir para más después de un tiempo, ¿no? Erich Fromm dice, el principio de la aceleración continua, pensemos que este es medio contemporáneo a la Gaudium, ¿eh? Si ya había aceleración hace 60 años atrás, hoy, el principio de la aceleración continua y sin límite, yo necesito, ¿cómo hago para
agrandar. No, para minimizar esto porque me está tapando la letra. ¿Me explico? Ah, bueno. Ah, correle para el otro lado. Ahí está, bueno, perfecto. El principio de la aceleración continua y sin límite rige no solo a la producción industrial, también el sistema educativo. Y lo mismo ocurre con los deportes. Erich Fromm, ¿no? Bautizaba este fenómeno con el nombre de progreso, cuyo culto constituye precisamente en la enajenación de la esperanza. La versión industrial del cielo, decía él. Como que el paradigma de la aceleración no solamente se traslada del mundo de la productividad, vieron que la industria empieza como cada vez más a masificar, digamos, la producción, sino que se va trasladando a todo. Dice ahí al sistema educativo, pero también al deporte. Después Francisco va a decir algo parecido, ¿no? Por ejemplo, ahí está al final una cita de Francisco en Laudato, sí habla de rapidación, como las cosas se vuelven cada vez más aceleradas. Yo digo, contra esto tenemos que luchar, ¿eh? O sea, yo entiendo que a veces nos come el mundo, que a veces, uy, no, pero así es el laburo, así es la vida, no. Sí, yo entiendo que hay cosas que de las cuales no nos podemos salir. Pero si uno está al palo, no esperes ser feliz. Punto. No hay otra vuelta. Al palo podés estar un tiempo, te hace bien, te sentís no seguro, fuera. Llega un momento en que la vida es de un gris, por no decir de un negro, asfixiante, que todos los días tenés que levantar, tenés que salir, tenés que llegar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, correr de acá para allá, no tenés profundidad. Llegás a tu casa y lo que menos haces es relajarte, es música, es pantalla, te subís al colectivo y estás con esto. Nadie está en contra de esto. De hecho, la Gaudium no está en contra del progreso. No está en contra, al contrario. Se dice que es un documento muy optimista con relación al mundo. Mirá, demasiado, dicen algunos. Pero evidentemente, el mundo en el que vivimos no es humano. No es humano. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de frenarlo. Les pongo un ejemplo, tal vez, que yo recién ahora, hace rato que lo veía, pero recién ahora tuve que tomar una decisión sobre esto. Mi celular lo tenía, todo el mundo lo tenía mi celular. Y como yo estaba en pastoral social, casi todos los medios de comunicación y casi todos los periodistas, yo le tengo que contestar a los periodistas cada vez que pasa algo, cada vez que se muere un papa, cada vez que asume otro, cada vez que la UCA da un índice de pobreza, cada vez que te llaman, porque, a ver, el otro no tiene la culpa. O sea, si yo soy periodista y tengo el teléfono de un obispo, o tengo el teléfono del gobernador, y pasa algo, y bueno, voy a tirar, más que no me vea. Pero si vos querés responder a todo el mundo del otro lado, no vivís. O si le querés responder a la gente, al que sea, digamos. Entonces, yo que tomé la decisión de entrar al WhatsApp, primero de sacar todas las notificaciones, o sea, yo no veo si me llega un mensaje, si no, así que me puede estar mandando 800.000 mensajes que los numeritos, ni los ruidos, nada me va a aparecer. Si yo no entro al WhatsApp, no veo nada. Ahora, entro al WhatsApp una vez por día. Si mi vieja me necesita, me llama. Punto. Ya saben. Porque si no, no tomaba un café con leche mirando una planta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que es lo más, mirando al pajarito que está en la rama, es lo más sano que hay. Bueno, y después algunos se calientan también, porque también tenés que lidiar con las ansiedades del otro, porque el tema de la ansiedad es propio de la angustia, ¿eh? Ansiedad y angustia son sinónimos. Tenés que lidiar con la ansiedad del otro, que pasaron 6 horas que no respondí, y además del primer mensaje, después tenés no sé cuántos mensajes más diciéndote, ¿qué te pasa que no me respondes? Que no? Pero insultando, agresivo, ¿eh? Es como... A mí me pasó con mi psiquiatra. Yo le escribía y no me contestaba. Cuando voy a la consulta le digo, Matías, le digo,
Matías me dijo, no me contestaron el mensaje, no, José, pero yo quiero probar. Tu paciencia. Me curó. Mirá, ¿viste? Sí, si a mí bueno, algunos se calentarán y si me dan chance de hablar personalmente con quien le digo. Pero es increíble. Si este tipo hablaba de aceleración, hoy, y ojo que mucho de nuestras agresiones, de nuestro mal humor, viene por esto también, ¿no? ¿No? Fíjense, constituye precisamente la enajenación de la esperanza, el progreso entre comillas, ¿no? Porque es un progreso técnico, pero no un progreso humano. Lo técnico, el mundo tecnológicamente avanza, pero el corazón es como que no va a la par. Bauman. Ser moderno terminó significando, como en la actualidad, ser incapaz de detenerse y menos aún de quedarse quieto. Se aplica en este caso el viejo proverbio, mejor que llegar es viajar sin esperanza. No se trata, lo que no está en comillas, algo que yo voy agregando para que tengan sentido los textos. No se trata en efecto de un cambio madurativo, más bien nos hayamos subido al tren sin chofer de una vertiginosa montaña rusa cuyo final no se vislumbra del todo bien. No estamos por llegar a los lugares hacia donde nuestros mapas ideológicos indican, dice Bauman, ¿no? Lo que nos pintaron, que el mundo va a ser espectacular con la ciencia, no estamos llegando ahí. Y Bauman es del 2000 este libro, es Modernidad Líquida, sí. El libro más famoso de Bauman, tiene un montón. Todos se llaman líquido de algo, líquido. Bueno, ahí es donde los mapas ideológicos, donde nos estaban diciendo que íbamos a llegar, la humanidad iba a llegar, ya que no estamos yendo para ahí, y a pesar de ello, la pregunta más acuciante y a la vez más difícil de contestar no es qué debe hacerse, sino quién va a hacerlo. El punto es este: el progreso no representa ninguna cualidad de la historia, sino la confianza del presente en sí mismo. No es como que el presente se agota en sí mismo. Se pierde esta dimensión histórica que está presente en la Gaudium, ¿no? Donde Jesús es el que da sentido a la historia, ¿no? Para nosotros hoy la historia, ¿a dónde va? Tal vez hay que preguntarle a las nuevas generaciones, ¿no? Pero un tipo que entraba a trabajar en una fábrica, diría Bauman, ¿no? Esto lo dice Bauman, un tipo que entraba a trabajar en una fábrica sabía bien quién era, qué lugar ocupaba, cómo iba a terminar su vida, cómo quería él que termine su vida, jubilado, en casa, tranquilo, secularmente, mundanamente hablando, ¿no? Hoy nadie sabe qué va a pasar mañana. Por eso los chicos no les importa estar sindicalizado, tener obra social. ¿Me explico? Porque, ¿y para qué? ¿Para qué si quién me garantiza que mi aporte? Yo estoy mirando a mi abuelo, lo que pasa con nuestros jubilados continuamente. Mirá, ¿por qué hacen marcha? Los viejos hacen marcha para quejarse todos los miércoles y yo voy a estar aportando esa... Entonces, ¿para qué? Pero además, no tenés laboralmente, no tenés seguridad de que una empresa a la que vos entres va a durar el tiempo que duraba la Fiat en otro momento. No sabés qué va a pasar, no sabés qué va a pasar con el mundo, no sabés qué va a pasar, o puede estudiar algo. Y yo no me... Además, viste, nadie piensa en su vida como 50 años haciendo lo mismo. 50 años estando casado, 50 años siendo cura, 50 años laburando ahí. No, olvidate. Hay que cambiar continuamente, hay que cambiar porque estamos chipeados para el cambio, para moverse. Nosotros eso lo estamos haciendo, nosotros en casa, cada vez vivimos el viejo más que no acelere, y llega a 60 años, pero quiero decir, estamos viendo este cambio, pero no solo me doy cuenta que yo veo que, o sea, yo estoy viviendo el otro porque yo me doy cuenta que en la época que yo era joven, nada que ver a la forma de lo que ahora están viviendo acelerado, pero yo no me doy cuenta qué es lo que
Estamos transitando a Sí, al cambio ese concreto, me parece. No sí. estamos así cuando- Detrás hay una ideología, como dice él, ¿no? Es bastante complejo decirte lo que lo genera. Ahí después va a haber algunas respuestas, pero básicamente, que es a lo que se puso el Papa Francisco con uñas y dientes, es la ideología que en Laudato Si llama tecnocrática, ¿no? Donde parece que el mundo está regido no por el corazón humano, sino por el afán, a ver, de progreso, por eso dice, acá habla de progreso entre comillas, ¿no? De progreso, pero un progreso que en realidad significa explotación lo más rápido posible para obtener el mayor rédito posible. Porque detrás de eso también está el consumismo que es hedonista, es decir, al no haber futuro, vos disfrutá hoy, ¿qué te importa mañana? O sea, yo se lo escuché al abuelo de mi sobrina, sería el suegro de mi hermano, es medio raro, debe empezar a pensar, el suegro de mi hermano, un tipo que se murió ya con 70 años, hablando del problema ecológico, el tipo decía, no, tenemos que disfrutar ahora del planeta, no importa mañana, no importa. Yo lo miré y vos decís que quería a tus nietos. ¿Viste como eso? No pensar en la próxima generación. Hoy es así y está bueno y hay que disfrutar y explotarlo. Un egoísmo. Pero bueno, hay un poco nuestros vínculos también, qué sé yo. A ver, estoy tratando de pensar ejemplos más de todos los días. Por ejemplo, a veces hacemos mucho pecado de omisión o temor. Nuestros sobrinos que miran series, que están con el líquido de todo. No explicamos que hay un pensamiento diferente, entonces todo va y todo bueno. Sí, no lo pensé, yo lo quería pensar en algo que, Que la serie de- claro, lo que yo te quiero decir es, porque uno siempre piensa en los jóvenes, y no a mis sobrinos, en algo que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, sistema de salud. Nosotros se nos ha generado la mentalidad, por lo menos lo que tenemos la dicha de tener obra social, ¿tá? Que como vos tenés obra social, podés hacer gastos infinitos. Vamos a decir, si la obra social a mí me lo cubre, bueno, si tenés que hacer una resonancia, si tenés que hacer una ecografía, si te tenés que comprar tal medicamento, bueno, si me lo cubre, yo lo hago. Y no nos damos cuenta que esas cosas funden a la obra social. Porque uno piensa en la obra social en clave de, yo le aporto y este desgraciado se lleva mi plata, la vez que la voy a usar bien, pero no pensamos ¿viste? Pienso en mí y en yo aprovecharme y disfrutarlo ahora, no pensamos en el todo. Nosotros, por ejemplo, como cura, vengo de la conferencia episcopal, nosotros tenemos una obra social que es San Pedro. A mí se me ríen cuando lo digo, pero se llama así, que no es una mutual solidaria. ¿Cuál es el problema? Que somos cada vez menos curas, hay menos curas jóvenes y somos curas cada vez más grandes. Pero que además, los más grandes, como tienen muy buena prestación, vos vas y no te sale nada y puedes tener, vamos a suponer, vos vas al sanatorio acá al Garay y te dicen, San Pedro, sí, ya, turno para ahora, ¿querés estar en pieza individual, en vez de estar control? Y sí, decís vos como cura, estamos acostumbrados a dormir solo, por supuesto, pero claro, todo eso le sale más a la mutual. Entonces, además que no hay jóvenes aportando, los viejos, lo de la edad de la gente, que voy a decir la gente que más responsabilidad tiene, que más mira, no, los viejos la aprovechan y la hacen bolsa. Entonces, fíjate qué increíble, ¿no? Porque en realidad la mentalidad de disfrutar ahora sin importarme el mañana, la tenemos todos adentro. No es de las generaciones jóvenes. Después va mutando, va adquiriendo diferentes cosas, pero bueno, ya dije lo de
Dice Francisco Evangelii Gaudium 52, ¿no? La humanidad vive en este momento un giro histórico, ¿no? Ya no es una época de cambio, sino un cambio de época. Bien. Leer página 7. El problema de esto es que no me pone las páginas en el celular. No sé qué página es la 7. ¿Para qué puse leer página 7? Bueno, época técnico-científica. A ver si podemos ir respondiendo a esa pregunta que hizo ella. Porque digo, yo entiendo la época en la que vivimos, pero yo estudié 5 años de filosofía, digamos, entonces vos ves cómo el proceso del pensamiento viene. A mí me ayudó mucho eso, estudiar historia, cómo se van produciendo los cambios, cómo el pensamiento va girando. Lo resumo así. Esto es lo que dice la página 7. El pensamiento técnico-científico se ha erigido a partir del siglo XIX en la única forma de verdad. Lo dijo la ciencia. Si la ciencia dice esto, ya está, ¿viste? Entonces, claro, nosotros veníamos afirmando que Dios había hecho el mundo en 7 días, apareció un loco que dijo, no, yo haciendo cálculos, midiendo el polvo cósmico, detectaron que el universo tiene principio y que fue una explosión inicial y que además viene de una evolución de miles de millones de años luz, y nosotros venimos diciendo que se va haciendo en 7 días. Claro, cuando chocaron estos dos pensamientos inicialmente, claro, la iglesia se resistió. Por eso dicen la iglesia que se resiste a la ciencia. Se resistió, claro, durante un tiempo, hasta que pudimos entendernos que en realidad la Biblia no estaba hablando un lenguaje geológico, sino teológico. Algunas cosas terminaron dándonos la razón. La Biblia no es tan caída del catre tampoco, ¿no? Pero bueno, no es la pretensión de la Biblia ser un libro de astronomía o un libro de ciencias naturales, ni siquiera de historia. Entonces no le podemos ir a la Biblia a buscar ese tipo de precisiones de otro tipo de pensamiento. Pero fue un proceso bastante embromado, con excomuniones, ¿viste? Comunión a Copérnico, comunión al otro, a Darwin, ¿viste? Hoy, claro, la ciencia empezó, o el conocimiento científico empezó a tener como una especie de, con el avance, con el progreso, se comía en el mundo y nosotros nos quedábamos cada vez más atrás, todavía anclado en ese texto arcaico que es la Sagrada Escritura. Hubo un gran desprecio a la Biblia, hasta que por ahí apareció uno. Digamos, primero lo que sucedió fue que el conocimiento llegó a guerras mundiales, ¿tá? Entonces, para que el conocimiento no es todo, el conocimiento científico técnico no es del todo bueno, tiene que haber otro conocimiento, que es el que nos está faltando todavía, que es el humano. Tiene que haber otro conocimiento detrás de la ciencia, porque la ciencia por sí misma puede ser buena, puede ser mala, como la economía. Y bueno, la economía puede ser buenísima o podemos hacer especulaciones que destruyan una bolsa y que se caiga todo el mundo y se enriquezcan 3 o 4 desgraciados y que millones de personas caigan en la pobreza. Son armas también, ¿no? Como la medicina, puede salvar o puede poner la pichicata para que pase mejor, ¿se entiende? O el aborto. O sea, la ciencia necesita otra racionalidad previa. Pero eso lo entendimos después. Hoy la ciencia no está tan engreída, ¿no? Pero se sigue pensando así, ¿viste? A veces, uy, no, pero la medicina descubrió. Los científicos descubrieron no sé qué, ¿viste? Y todo no. O la tele dijo, porque esa es otra, ¿no? ¿Cuántas veces porque la tele lo decía, parecía que era palabra de Dios, ¿no? Hoy llegamos en un momento en el cual no le queremos más nada a nadie, porque al fallar el conocimiento científico, se cae el único tipo de racionalidad en el que creíamos. Porque apareció un filósofo que es Kuhn, que Kuhn dijo, no, pará.
el tipo vino con algo que se llama teoría de la falsación, que dice que en realidad la ciencia no sabe lo que es la verdad, sabe lo que no es la mentira. Dice, entonces, si vos ves un cisne blanco, un cisne blanco, un cisne blanco, vos podés concluir, no, digo, la ciencia no puede decir todos los cisnes son blancos. No, porque hasta que te aparezca un cisne negro, y decís, entonces le pasó con Newton, ¿no? La física de Newton, la física de Newton allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, hasta que apareció Einstein y dijo, no, pero no, o sea, como que se endiosaba la física de Newton hasta que apareció la física de Einstein, y lo mismo sucedió con Freud y el psicoanálisis, lo mismo sucedió con... Tiran una teoría que es tan fuerte que la gente en su momento te flashea, pero que después viene otro, la contradice o pone un pero y se cae todo, ¿no? Y hoy no tenemos un pensamiento que rija, un pensamiento del cual, a nivel del mundo, nosotros sí tenemos ese pensamiento, que es la fe. La fe, esto es súper importante, la fe es un tipo de pensamiento, no es un sentimiento subjetivo, no es una cuestión, no, es algo mío. Esto es súper importante, pues si bien es verdad que la fe tiene mucha carga subjetiva, porque nadie puede creer en tu lugar, en mi lugar, pero la fe es una forma de entender. Necesita del entendimiento la fe, ¿no? Necesita de la comprensión. Bueno, entonces dice Fromm, el pensamiento lógico no es racional si es puramente lógico. Como que la razón es más que la lógica, o la razón es más grande que lo que la matemática, la física, la ciencia dura dicen. La razón es más que eso. Y al pie de página agregaba, el pensamiento paranoide se caracteriza porque puede ser totalmente lógico y faltarle, sin embargo, la guía del interés por la realidad o toda la averiguación concreta de ella. En otras palabras, la lógica no excluye la locura. Los paranoicos son súper lógicos y, sin embargo, piruchos, digamos. Y fíjese que vivimos en un mundo medio paranoico. Teorías conspiratorias de tiempo de pandemia, ¿no? Es paranoico, digamos. Y el paranoico, y vos tenés todas a favor, ¿viste? Tu construcción es perfecta. Vos decís, no, escuchá, hay un... Es más, yo no sabía cómo rebatirlo, ¿viste? Porque, ¿qué piensan? Que hay una especie de logia de 20 personas gobernando el mundo desde hace 300 años, que ya tienen pensado todo esto, y que lo van, ¿cómo llegamos hasta esto? Dice ella, ¿no? Como que lo van gestando desde ahí, ¿viste? Entonces ya sabían que iban a hacer un virus en el 2020, digamos, ¿no? Que ese virus iba a matar a la humanidad y que no iba a encerrar a todos. Como que está todo calculado por esos 20 tipos, que son familia ultra archimillonaria, que se van perpetuando, entonces se van a poner nombre a Rockefeller, esto, lo otro, bueno. Bueno, ¿y cómo puedes rebatir eso? Y no sé, no tengo una prueba para rebatirlo. El tema es que vos tampoco tenés una prueba para afirmarlo, ¿entendés? Bueno, ese es el pensamiento paranoico, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, la sociedad tecnetrónica, es una palabra que usa él, que el diccionario me la marcaba como Rom. Constataba a su vez, Fromm, tiene dos principales rectores. La máxima de que algo debe hacerse porque resulta posible técnicamente hacerlo. Este es el problema de la técnica, que si se puede hacer, hay que hacerlo. Con eso estamos haciendo percha el planeta, ¿sí? Y el principio de la máxima eficacia y rendimiento. Entonces, máxima eficacia, ¿qué significa? Que si yo quiero conseguir un montón de energía, no me importa si tengo que hacer, gastar no sé cuántos millones de litros de agua que después no se van a poder usar más para hacer fracking en un lugar donde es desierto, como Catamarca, La Rioja, Mendoza, no importa. Millones de litros ahí con tal de sacar petróleo o gas, cuando hay otras formas. Claro, pero la otra forma no son tan inmediatas.
vos tenés que esperar, que ver, que no sé qué, que taladrar, que... ¿Me explico? Pero lo más rápido, lo más inmediato es agua. Lo mismo muebles con bosques, en nuestros ríos, la pesca. Y vos podés estar pescando y cuidando y volviendo a plantar, pero todo eso hace perder tiempo. Y nosotros queremos ir ahora. Por eso el tema de la plata es como un principio acelerador, ¿viste? Que el Papa Francisco lo decía una y otra vez. Si el capital, si la plata es el Dios, estamos... Pues no te importa el otro tampoco, ni la ecología, ni el otro, ni las personas. Víctor Frank decía, el problema no es que los investigadores se especialicen, sino que los especialistas generalicen. Freud, ¿no? De lo que él descubrió de la psiquis, parece que de ahí hizo toda la explicación del comportamiento humano. El humano es más que eso, digamos, ¿no? Una cosa incierta para los creyentes, dice la Gaudium número 34, la actividad humana responde a la voluntad de Dios, ¿no? La técnica responde a la voluntad de Dios. Fíjense que la Gaudium no está en contra del desarrollo. Ni la Gaudium, ni el magisterio de la iglesia, ni nosotros, nadie. Aparte no estaríamos usando el celu, internet es algo fantástico, mirá cómo nos conectamos. Digo, nadie está en contra del desarrollo, sino que ese desarrollo tecnológico no sea al mismo tiempo un desarrollo humano. Ese es el problema. Que no sepamos acompañarlo humanamente y que no respeten nuestros tiempos, que nos termina dañando a nosotros, ¿no? Ese es un capítulo aparte, ¿no? La verdad que la Gaudium no la vio y pues, tampoco vamos a hacer eso. Pero bueno, la inteligencia artificial, ¿qué va a generar en nosotros, en las próximas generaciones, la inteligencia artificial? Si ya esto nos emboba, porque no, a ver, tal vez no venga una especie de masacre al estilo Terminator, ¿viste? Como algún, va a venir Skynet y no va, no. Tal vez no es eso, pero vamos a ser todos unos estúpidos, porque la inteligencia artificial va a terminar diseñando, creando, decidiendo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Ya perdimos tanta capacidad de memoria por tener todos los teléfonos agendados acá. Yo no me acuerdo de nada. Bien. Aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Fíjense, el crecimiento de la humanidad, el crecimiento del mundo, es parte del crecimiento del reino, ¿no? Bueno, una de las cosas en las cuales no tenemos que caer es en la resignación, ¿viste? Que es la primera actitud contraria a la esperanza, bajar los brazos. Bueno, ya está el mundo así, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Bajar los brazos, dejar de ser luchadores, es lo contrario a la esperanza, ¿eh? Época de disolución de... ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 1:30? Epa, voy a tener que ir más rápido. Época de disolución de instituciones, dice Gaudium 7, las instituciones, las leyes, la manera de pensar y de sentir heredadas del pasado, no siempre se adaptan bien al estado actual de las cosas. Y, a ver qué dice ahí. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el tema acá? A ver si encuentro lo que quería leer. No, voy a encontrar. Bueno, no, porque no, claro, no tengo la división de páginas. Pero que nosotros, a ver, antiguamente, vos ya tenías las cosas medias decididas, ¿no? Pongamos el punto de la sexualidad. Vos ya, la sociedad ya sabía, ya te decía lo que tenías que decidir. Eso también no es que sea del todo sano, ¿viste? Porque por eso había gente guardada en un placar, como se dice, no en el closet, porque, claro, como todo el mundo decía que si vos sos varón te tenían que gustar las mujeres, y si vos sos mujer te tenían que gustar los varones,
Y el tipo que sentía contrario a eso, y vivía una vida escondida, perversa a veces, o en el peor de los casos, pero si no, frustrado, temeroso, qué sé yo, a veces, viste, hay gente que se casaba y que vivía mal toda la vida, o sea, no estaba del todo bien. Pero evidentemente la sociedad ya tomó una decisión por vos, digamos, que después uno la tenía que... Nadie se hacía tanto drama en general, ¿no? Hoy los chicos, eso sí, es una cuestión de las nuevas generaciones sobre todo, pero hoy los chicos, como el mundo le dice, vos podés elegir lo que vos quieras, no sé si tienen adolescentes, yo trabajé con chicos hasta hace poquito, la angustia que tienen los pibes porque no saben qué son, y porque prueban una cosa, porque prueban otra, y porque a él les dijeron que podían probar de todo, y que justamente como no saben, tal vez sos de todo, o esta semana puede ser esto, o la otra semana puede ser lo otro. Pero no era, si eso lo hiciera felices, ese es el tema, si fueran felices, así, el tema es la angustia, los dramas, los miedos. Es triste, digamos, ver o acompañar chicos que sufren, digamos, porque no saben bien qué orientación sexual tienen, ¿no? Entonces las instituciones, las leyes, la cultura, no estamos hablando de instituciones pensadas como edificios, ¿no? Sino como formas de vida, estilos de vida, formas de pensar, hoy están totalmente cuestionadas, no existen más. Entonces, dice, Bauman usa una expresión tremenda, dice, es como si vos querés sacar la plantita de la maceta, del molde, pero en vez de meterla en otra maceta, la dejás, ¿viste? Que se arregle. ¿Y qué le va a pasar a la planta sin molde? Porque no es que la enterran en el piso, digo, sin nada, digamos, la dejás ahí, que busque, que se arme su propio molde. Esto es propio del existencialismo, viste que Sartre decía que nosotros la libertad consiste en que tenemos que elegir todos los días quién somos. ¿Cómo no te va a querer pegar un tiro? Si vos tenés que fabricar, construir a vos mismo todos los días, ¿no? El monstruo que estamos trayendo al mundo, dice Fromm, no se trata del Leviatán de Hobbes, sino de un Moloch, el ídolo que todo lo destruye. Y Bauman, el crecimiento que hizo el discurso ético-político el corrimiento, perdón, que hizo el discurso ético-político desde el marco de la sociedad justa hacia los derechos humanos, es decir, el individuo posmoderno ha dejado de sentirse ciudadano, un ser comprometido con la construcción del bien común, semejando más bien una planta sin vida y sin canteros previstos donde arraigarse, ¿no? Entonces, se pasó del esquema construyamos una sociedad justa al esquema de los derechos humanos. No es que estemos en contra de los derechos humanos, ¿está? Me va a decir, este tipo, o la iglesia, no. Pero el esquema de los derechos humanos es derechos yo quiero. Todos reclaman derechos. Y la sociedad justa tiene que ver con construir un orden común, no buscar para mí nomás. Bueno, esa estructura que nosotros llamamos el bien común, no. La otra postura ahí es la de la rebeldía, ¿no? Que tampoco es esperanza la rebeldía, ¿eh? La rebeldía es el enojo con todo, la bronca, la agresión, la violencia. No es tampoco, la esperanza cristiana no es eso, no es ni resignación, la resignación sería como la pasividad, ¿no? Ni tampoco es la rebeldía en cuanto postura proactiva. La esperanza es proactiva, pero no es violenta. Es confiada, pero no es resignación, ¿sí? Por eso la esperanza siempre es alegre. No está enojada la esperanza. Bueno, también hay una cita de Francisco de Gaudium Spes, no, de Evangelii Gaudium. Pero bueno, es como... Dice, reconozcamos, dice Francisco, ¿no? Que una cultura en la cual cada uno quiere ser portador de una propia verdad subjetiva vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales. Donde vos estás alimentando
una máquina de deseos individuales, y donde lo único que me importa es, bueno, yo y mi cosa, y cómo vamos a construir algo. Hay que leer Fratelli Tutti también, que cuando armé esto no estaba todavía escrita Fratelli. Fratelli Tutti es clave, ¿eh? Bueno, fractura interior de la persona. Fíjense lo que dice Gaudí en Espes 10. En realidad los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Atraído por muchas solicitudes, tiene que elegir y renunciar. Siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provocan en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. Hay 4 cositas subrayadas, porque un tema es la libertad, el elegir, otro tema es las discordias, los vínculos, otro tema es el materialismo práctico, nuestra forma de vida como si Dios no existiera, apegada a los problemas, a la mundanidad, al consumismo, pero que dice, siguen existiendo las preguntas fundamentales. A veces anestesiadas, porque si vos vivís a 1000, si vos vivís continuamente en la superficie, a veces estás anestesiado para esas preguntas. Por eso hay que saber frenar, ¿no? Bauman dice, hoy tenemos una libertad sin precedentes y una impotencia sin precedentes. Puede hacer lo que quiera en el supermercado, digamos. Para eso tenés la libertad, para consumir. Supermercado o navegar por donde quiera, viajar por donde vos quieras, pero siempre para consumir. La libertad humana se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como una dorada soledad. Gaudí en Espes 31. Nos decía en estos días un rector de una universidad, vieron que, no quiero entrar en debates políticos, pero vieron que Milei, como le sacó la subvención, o sea, al CONICET, porque verdaderamente estaban haciendo pavada, digamos, pensando, no todos, por supuesto, a ver, Germán, un muchacho ahí de la parroquia Sagrada Familia, que es bioquímico, que es investigador del CONICET, y te dice, nosotros estamos haciendo cosas re valiosas ahí, pero bueno, más allá de todo eso, el CONICET, me decía el rector, dice, no sé si no nos están haciendo un favor con cerrar el CONICET, porque el CONICET fue hecho para que los jóvenes del 68, que tenían todo, que salían a la calle, que te hacían manifestaciones, estuvieran pagos, metidos ahí adentro pensando pavada. Ahora los jóvenes van a tener que dejar de estar ahí encerrados y van a tener que salir de nuevo a luchar por cosas y a pensar de verdad. Por eso digo, siempre todo es una oportunidad, ¿no? También podemos idiotizarnos, ¿no? Fíjense, Evangelii Gaudí, ¿no? Habla de una tristeza individualista, de un corazón cómodo y avaro, búsqueda enfermiza de placeres superficiales, autorreferencialidad, una palabra que Francisco puso de moda. Ahí quiere Evangelii Gaudí una de las tentaciones de los agentes pastorales. Mundanidad, tristeza, autorreferencialidad. Hay que ir ahí de nuevo, volver a leer Evangelii Gaudí. El hombre, al elegir, tiene una imperiosa necesidad de certidumbre, en otro tiempo dada por la institución, la familia, la iglesia, la nación, ¿no? Pero que hoy debe procurarse por sí mismo. Bueno, sigamos un poco más, porque ya. Los vínculos humanos, fíjense lo que decía Gaudí en Espes 6, ¿no? Las relaciones humanas se multiplican sin cesar y al mismo tiempo la propia sociabilización crea nuevas relaciones sin que ello promueva siempre, sin embargo, el adecuado proceso de maduración de la persona y la relación auténticamente personal.
Esto lo decía antes de Internet, donde dice los vínculos, está bien, hoy tenemos más capacidad de vínculo, más posibilidad de vínculo, pero eso no significa que los vínculos sean maduros. Años 60. Francisco va a decir después, fíjense, en Evangelio 1, 88. Las relaciones interpersonales son solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantalla y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. A vos no te gusta el otro, además de que lo podés insultar tremendamente a través de la red social, vos ponés irte, te vas. Cerrás la aplicación y listo, no lo escuchás más. O lo cancelás, ¿viste? Lo bloqueás. Sí, lo bloqueás al otro. O sea, entiendo que haya que a veces que un tipo que se pone denso, uno... Pero cuando nosotros en la canchita de fútbol no podíamos bloquear al otro. O sea, vos lo bloqueabas y el otro venía y te ponía una piña, digamos que a vos no te doy pases porque no podés. No digo que eso sea sano, ¿viste? Agarrarse a la piña en un partido de fútbol. Pero por lo menos interaccionábamos, ¿viste? Y vos tenías un filtro social, pues si no, hay que respetar, hay que medirse. Hoy parece que ya no existen más esos filtros, pero hay una gran incapacidad para el vínculo cara a cara. No sabemos qué decirnos, no sabemos qué hacer si no hay música, si no hay ruido, si no hay una pantalla, si no tenemos el celular. Y no sabemos cómo tratarnos. Eso fue me pasó también en un grupo de jóvenes, viste, que los chicos se pelearon, ¿no? Porque ella me dijo, porque el otro le dijo, bueno, y yo le dije, pero vos le dijiste, yo se lo dije, le digo, pero personalmente te sentaste, no, por WhatsApp. La cara, el tono de voz, el seguir, viste, aparte vos te medís más en lo que decís cuando lo tenés al otro enfrente, ¿no? Entonces eso también hace que vos digas mejor las cosas. Hay una incapacidad de interacción personal, una inmadurez para eso que es abrumadora, ¿no? Sí, angustiante, claro. Ese es encontrarte con el tipo, o sea, insultarlo y después cruzarlo en la escuela, ¿viste? O en el trabajo, porque no son solamente los pibes lo que... Yo que fui abundantemente insultado en este tiempo por varias personas, por muchos motivos, yo porque no tengo redes, ¿viste? Entonces hay cosas que no me entero, pero me los he cruzado muchas veces a esas personas y sí. ¿Qué? No, eso es que el estar atrás de una pantalla también te da la valentía de decir cualquier cosa, te da como una honestidad bruta, que después cuando la ves cara a cara no la tenés. Como una inmunidad, ¿no? Fíjense, lo dice Bauman en el año 2000, ¿no? Todo esto dice, creando simples relatos biográficos virtuales, ensayos de retórica pública, cuya artificialidad muy poco tiene que ver con la identidad personal y que esconden el yo real detrás de patéticos espectáculos de sinceridad. La pluma de Bauman es muy buena. Si uno lee ese libro, además que está buenísimo, realmente el libro es oscuro, porque él mismo parece que está depresivo cuando lo escribe. Estos tipos no tienen esperanza, no tienen una respuesta a esta cosa. Dicen, este es el análisis, pero la verdad que no sé qué hacer, dice. Yo esperaba que en la conclusión el tipo, el gran sociólogo Bauman, diga algo. No, al final el tipo dice, no sé. ¿Saben lo que dice? Que la humanidad tiene que pasar algo como una guerra para dar un giro. Esa es la conclusión a la que llega Bauman. Esto no va a cambiar hasta que no pase algo. Caiga un meteorito, venga. Pero ya pasamos una pandemia y no pasó nada. Todos pensamos y teníamos la esperanza de que la humanidad iba a cambiar. Porque no, porque el corazón es el que tiene que cambiar, ¿se entiende? Fromm dice, el sentimiento satisfactorio de no estar solas, o a solas debe ser, se consideran a sí mismas normales. Bueno, ahí se ve que corté demasiado el texto que quería compartir.
No, porque él habla de como las patologías colectivas. Dice que son posibles las patologías colectivas, que mucha gente se puede considerar normal, pero sin embargo tienen por ahí como alguna tarea y a las personas que dicen, no, yo no quiero hacer esto, las tildan de loco. Por ejemplo, si, no, yo no quiero tener WhatsApp, o yo no tengo red, nada, o está fuera de foco, está fuera de, o que tenés otro ritmo, o que, bueno, era esa la idea. Y por último, creo que termino con esto, el tema del materialismo. Hoy ya no existe el materialismo, o poquito, digamos, muy comunista, como filosófico, de que todo es material en el mundo. No, como que no existe el mundo espiritual. Hoy al contrario, hay un reverdecimiento de la búsqueda de lo espiritual. Pero sí hay un materialismo como práctico. Sabemos que el mundo no se agota en lo material, pero es como que estamos tan atrapados por lo material, por el placer, por el bienestar personal, por la comodidad, por el tener, que no nos damos cuenta de que existe, o que es más importante ese mundo espiritual que el otro. Por eso nos cuesta la austeridad, por eso nos cuesta el silencio, ¿no? Como vivimos como si no existiera ese mundo espiritual. Sabemos que está, de vez en cuando nos pegamos la cabeza contra la pared, rezamos, o la muerte nos golpea de cerca. Dice, un hombre bien alimentado y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, cuya única libertad es esa falsa libertad de sentirse el rey del supermercado. Dice Frank, ¿no? Bien alimentado y divertido, pan y circo. ¿Se acuerdan los romanos cuando? Sí. Pan y circo, bueno. Fromm habla de esto, passiveness, no sé cómo se pronuncia, pasividad, ¿no? Como, y pasamos del Homo sapiens al Homo consumens, que es una mezcla de instinto animal y cerebro de computadora, ¿viste? A veces el tipo es un genio, ¿viste? Un genio para esto, pero un analfabeto para los vínculos humanos, ¿no? Para lo emocional. Bauman dice, ya no es más la polis, la sociedad ordenada, racional, justo ahora el shopping, el modelo social, donde vos vas y te tenés que comprar más que el otro, llegar antes que el otro, el último producto. Hagamos lo que hagamos y nombremos como nombremos a esa actividad, es en realidad una clase de compra. O sea, llamale si querés noviazgo, llamale amistad, llamale oración, en realidad es una compra, dice Bauman. Porque nos manejamos así. O sea, yo estoy con el otro si el otro me da algo, si yo tengo algo del otro, sea Dios, sea un amigo, sea mi pareja. Por eso los vínculos son por eso entramos en crisis y largamos todo, porque tenemos esta técnica mercantilista incluso para nuestro quehacer de todos los días. Y Vargas Llosa, se murió hace poquito Vargas Llosa, en paz descanse, ahora que sabe que Dios existe. Pensaba que Dios no existía. Vargas Llosa tiene un librito muy chiquitito, pero está muy bueno, se llama La civilización del espectáculo, y dice que hoy, si hay un mandamiento en nuestras sociedades, no te aburrirás. Ese es el gran mandamiento. Todo lo que hagas no puede ser aburrido. ¿Cómo me cuesta hablar con los nenitos que van a confesarse? No me aburre la misa, bueno, pero no. Porque todo tiene que ser divertido, ¿viste? Incluso como papás, como abuelos, ¿viste? Como tío, digo, vos tenés que divertir a los nenes, ¿viste? Todo, ¿viste? Como que no toleramos nosotros los grandes que los chicos se aburran. No es que los chicos, nosotros, ay, no se puede aburrir, entonces tenés que comprarle otra cosa, tenés que hacer otra cosa con él, tenés que llevarlo a algún lado, tenés que... Y una sobreestimulación, fíjense lo que dice... de lo que va a decir después Freud, ¿no? En realidad esto es Frank lo que dice. La realidad se vuelve uniforme, pierde profundidad, pues un placer siempre es idéntico al otro. Se equivocaba Freud. El principio del placer no es un principio psicológico, sino patológico. Es una adicción. Es el tema de una adicción. El mundo en el que vivimos es una adicción. Pues Freud decía que el principio del placer es el que rige. No.
Eso te enferma si vos vas detrás de placer, 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 una adicción. Bueno. Sí. Entonces, en el número 10, la Gaudium se pregunta, entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de la vida temporal? Y la respuesta es esa, ¿no? Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz, su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación. Bueno, eso, ¿sí? Creo que como conclusión ahí había unas cositas de Francisco. Francisco vuelve con el tema de la esperanza, ¿no? El tema de la alegría, el tema de la audacia. Fíjense, la audacia, no la violencia, ¿no? Animarnos, no bajar los brazos, no resignarnos, como redescubrir el tema de el magisterio de Francisco en este momento, bueno, no, creo que nos puede hacer mucho bien, ¿no? La Gaudium intentó decir, la esperanza, Cristo nuestra esperanza, es la gran respuesta a todo esto. No teórica, sino vivida. Por eso estamos llamados, digamos, a ser hombres y mujeres de esperanza en que Jesús nos dé esa fuerza para luchar, para ponerle alegría, para no... Muy cortita la del video. Peregrinos de la esperanza, ¿no? Cuando se sientan tristes, angustiados o enojados, acuérdense que son signos, no son malos esos sentimientos, ¿sí? Diría la Gaudium Spes, no son malos. Son alarmas antropológicas de que te está faltando la esperanza. No hay que apagarlos. No hay, ay, ¿por qué me siento así? O ¿cómo puede ser que yo esté así o no? No hay que taparlos. Es muy humano y el corazón te está diciendo, ojo que está, iba a decir meando, pero queda mal, viviendo afuera del tarro. Así que levantá las antenas. ¿Está? Exacto, exacto. Una vez llega mi suegra de Uruguay y mi nena, que era la nieta de ella, le decía, abuela, no, Dianita, voy a orinar. Muy bien, qué educada, qué mujer culta. Bueno, listo, por hoy. Aceleramos un poco también, ¿viste? También acelerado. Al final. Sí, como un poco la cabeza llena de pensamientos. Pero Handry y el señor de la Loma se tienen que volver a sus lugares. Sí. Bueno, gracias, padre. De última, si tienen preguntas, la semana que viene arrancamos así. Sí, después nos pasás el material. El Power ya lo tiene. Bien. El Power. Después el material, sí, cuando termine de armar todo, yo te lo voy a pasar como. Ya está. Muchos ya, de lo que estaban virtual ya se fueron. Vale. Nos vemos.